Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la clase 3, a la tercera clase de este curso dedicado a la literatura fantástica en Argentina. Un curso donde estuvimos recorriendo hasta ahora, sobre todo en las dos primeras clases, el origen del fantástico como género en el país y luego trabajamos con algunas figuras claves de la primera mitad del siglo XX, como el caso de Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Borges y Adolfo Bioy Casares. Les voy a compartir en ese sentido, como siempre, para hacer un raconto de lo visto. Comenzamos con Ricardo Piglia y esta imagen de la respuesta que él da a la pregunta de qué es la ficción, eh, desde Roberto Ar, y él contesta la posibilidad de hacer creer, y bueno, mencionamos esta idea de la posibilidad de hacer creer en lo fantástico, en la idea de otros mundos, cómo funciona para pensar el más allá, lo desconocido, lo inquietante. Después vimos marco teórico, por un lado, con esta antología de la literatura fantástica argentina, con los narradores o los principales narradores del siglo XIX, con la edición de MC que mencionamos también, de los cuentos fantásticos argentinos, de recopilación de los autores del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Trabajamos la figura de Leopoldo Lugones, su contexto dentro del movimiento literario del modernismo, su influencia en el campo de las letras argentinas, la edición que mencioné, donde está el estudio preliminar de Noé Gittrick, que a ustedes les queda en el foro, donde contextualiza Noé Gittrick la figura de Leopoldo Lugones, su recorrido, su trayectoria personal y literaria, y su análisis que hace de los libros de las fuerzas extrañas y cuentos fatales. El trabajo con Isur y esta personificación, humanización del animal en los intentos del narrador por hacer hablar a un mono. La transición entre Lugones y Horacio Quiroga, o la influencia que tuvo Lugones en Horacio Quiroga, otra de las figuras importantes para pensar esta primera parte del siglo XX en relación a lo fantástico. La trayectoria, la vida de Horacio Quiroga, que mencionamos, y sus obras más importantes, entre las que destacamos Cuentos de amor, de locura y de muerte, donde trabajamos el relato de la insolación, que también menciona, bueno, va en la línea de Lugones en relación con personificar, humanizar a los animales para que hablen, como una marca posible dentro de lo fantástico, el animismo. Luego en la clase 2 con Jorge Luis Borges y también su recorrido biográfico y literario, deteniéndonos en Tlön Uqbar Orbis Tertius, la capacidad o la idea desde la línea del idealismo, desde la idea humana, de la invención del lenguaje o cómo la palabra puede inventar nuevos mundos, nuevos universos imaginarios, los tips acerca del fantástico en Borges como mecanismo narrativo perfecto, donde se conjuga la erudición y lo apócrifo. Bueno, una de las tapas de ficciones, uno de los libros centrales que estuvimos viendo con este cuento, y también con El Sur, otro de los cuentos emblemáticos del autor que cierra el libro Ficciones, trabajando las realidades o el sentido de realidades paralelas que coexisten en la figura de Juan Dalman, simétricas y al mismo tiempo anacrónicas. La imagen de Borges en la actuación del documental Borges, un vestido sudamericano, donde él actúa y personifica
a su propio personaje Dalman al final del relato, apuntando también al Aleph, otro de los libros centrales de Borges, donde vimos justamente el cuento del Aleph como forma de conceptualizar el universo a través de una obertura en el sótano de una casa y el tratamiento de lo fantástico desde esa perspectiva. Bueno, la unión, el vínculo que hubo de amistad entre Borges y Bioy Casares, y la figura de Bioy Casares, también un contexto de su vida y de su obra, para focalizar en su libro Historias Fantásticas de 1972 y el relato puntualmente que abre ese libro, En memoria de Paulina, donde trabajamos en el tratamiento de lo fantástico, de la idea de proyección, de creación de situaciones a través de la proyección del imaginario de un otro, que es la representación o básicamente la trama de Paulina, en memoria de Paulina. Una mención, por supuesto, a la antología de la literatura fantástica que coordinaron Borges, Silvina Ocampo y el propio Bioy Casares, que está presente en todo el curso, porque fue capital en su concepción, junto a la mención también, bueno, esta es otra de las tapas de Sudamericana, hay muchas ediciones de este libro que se editó originalmente en 1940 y después se reeditó, ambos con prólogo de Bioy Casares, a finales de la década del 60. Decía que también está la antología de Rodolfo Walsh de la década del 50, la antología del cuento extraño, que también es muy importante de mencionar en este recorrido que estamos haciendo del fantástico en el país. Y la imagen de Cortázar y, y Borges, porque bueno, da de alguna manera un punto de traslación a la clase, a esta clase número 3, a esta tercera clase, que nos detendremos en la figura de Julio Cortázar y donde Jorge Luis Borges fue una de sus influencias literarias más importante, sobre todo porque Borges permitió o dio el puntapié, por decirlo de algún modo, a la publicación del cuento Casa Tomada, uno de los cuentos más célebres de Julio Cortázar, primero en la revista Sur en 1944 y luego lo editaría en otras revistas de la época a fines de esa misma década del 40. Y llegamos aquí a la imagen de Cortázar, donde nos detendremos un momento también para contextualizar su vida y luego incluir algunas selecciones de cuentos para ver el fantástico desde este gran autor argentino. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914, murió en París en 1984, en febrero se cumplieron 40 años del fallecimiento de él. Nació en la capital de Bélgica, donde su padre era agregado de la Embajada Argentina. Llegó al país a los 4 años y pasó su infancia en la localidad bonaerense de Banfield. Graduado como maestro de escuela, inició estudios de letras en la Universidad de Buenos Aires, que debió dejar por razones económicas. Trabajó como traductor y enseñó en pueblos del interior del país, como Chivilcoy, Bolívar, entre otros, incluso literatura francesa en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Con el seudónimo de Julio Denis, publicó en 1938 el libro de poemas Presencia, y en 1944 Borges incluyó el cuento Casa Tomada en la revista Sur y luego en los Anales de Buenos Aires, otra de las publicaciones de la época. Y un año después aparecerían algunos relatos de bestiario en distintas publicaciones que se publicaría formalmente en 1951 como primer libro de cuentos de él. En 1949 apareció su obra dramática Los Reyes. En 1951 es un año clave en la vida de Cortázar. Sudamericana le publica Bestiario y él se va a París para trabajar como traductor de la UNESCO. Con frecuentes viajes por Europa y toda América, allí residirá hasta su muerte en 1984.
En 1966, a partir de su apoyo a la Revolución cubana, asumió públicamente su compromiso con la lucha por la liberación de los pueblos latinoamericanos. Premios, homenajes, traducciones de sus textos y otros reconocimientos signan los últimos años de su vida. Los premios 1960, Rayuela 1963, 62 Modelo para Armar en 1968 y Libro de Manuel en 1973 son sus novelas más emblemáticas. Además de Bestiario, Final de Juego de 1956, Las Armas Secretas en 1959, Todos los Juegos, El Fuego en 1966, Alguien que anda por ahí en 1977, Queremos tanto a Glenda en 1981, se hallan entre sus principales libros de cuentos. También hay que mencionar Deshoras, que es su último libro de cuentos, que fue también muy importante. Pero su obra es extensa y comprende otros géneros o libros generalmente inclasificables, como La Vuelta al Día en 80 Mundos en 1967 o Último Round en 1969. Sin dejar de mencionar también Historias de Cronopios y de Famas, que se publica también por esa época y bueno, es un experimento con el lenguaje, con la invención y con las formas de jugar, que era finalmente lo que siempre Cortázar conceptualizó desde su literatura. Jugar con un rigor formal, estético, literario muy significativo, ¿no? Muy determinante. Quería comenzar entonces la parte del fantástico de este autor con una conferencia que él da en la década del 70 en la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos. La da originalmente en inglés y luego se traduce al castellano en una conferencia que se llama El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica, y la cito porque en esa conferencia él de alguna manera define lo que para él significaba el concepto de lo fantástico. Y dice en un momento de la conferencia: como pueden ustedes ver, para mí la idea de lo fantástico no significa solamente una ruptura con lo razonable y lo lógico, o en términos literarios y sobre todo de ciencia ficción, la representación de acontecimientos inimaginables dentro de un contexto cotidiano. Siempre he pensado que lo fantástico no aparece de una forma áspera o directa, ni es cortante, sino que más bien se presenta de una manera que podríamos llamar intersticial, ¿no? La idea de intersticio, que se desliza entre dos momentos o dos actos en el mecanismo binario típico de la razón humana, a fin de permitirnos vislumbrar la posibilidad latente de una tercera frontera, de un tercer ojo, como tan significativamente aparece en ciertos textos orientales. Esta idea del intersticio es muy importante para pensar el fantástico cortasariano, y uno de los cuentos justamente célebres, representativos y más conocidos de la obra de él es justamente Casa Tomada, que es un cuento también de los más emblemáticos, ¿no? Y que tiene su historia, como señalé recientemente. Casa Tomada es el primer cuento del primer libro de cuentos de Julio Cortázar, de Bestiario, o está incluido en Bestiario, publicado en 1951. Y quería comenzar haciendo una mención y un análisis de este cuento, para después pasar a la idea de pasaje o el concepto de pasaje en la literatura fantástica de Cortázar. Casa Tomada es un cuento que comienza del siguiente modo, desde un narrador que enuncia: nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía sentada por los bisabuelos en nuestra casa.
Acá sitúa de algún modo el narrador a la casa en relación con una herencia familiar o con la importancia de la tradición familiar y al mismo tiempo con el otro personaje clave que es del cuento, que es Irene, que es la hermana del narrador y que una de las conjeturas o una de las interpretaciones, este cuento tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas es la interpretación psicoanalítica que se ha dado de este cuento. Hay varios textos de Ana María Barrenechea, que fue una de las biógrafas y críticas literarias más importantes del país y que también estudió la obra de Julio Cortázar, donde señala la cuestión del incesto que se establece o que se puede permitir establecer un análisis entre hermanos, ¿no? Entre Irene y el propio narrador. Por eso esta idea de matrimonio de hermanos que el propio narrador enuncia al comienzo de la historia. Y pasa a describir a la propia Irene, ¿no? Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. Una de las acciones o gestos que tiene Irene más marcado, que es este, también puede desprenderse otra de las interpretaciones que tiene Casa Tomada, que es la cuestión mitológica, ¿no? La cuestión de la idea del tejido de Irene, que en su concepción tiene el origen del nombre es griego, ¿no? Significa serenidad, paz. Y bueno, Irene en la tradición griega era hija de Zeus y de Temis, y siempre se la relaciona o se la vincula con esta figura de la espera en la mitología griega, porque está esperando justamente a su amado Odiseo que regrese de la guerra de Troya en la segunda parte o la segunda gran parte del poema épico de Homero, que es la Odisea, justamente. Entonces, esta acción que hace Irene permanentemente de tejer lleva también a linkear, a interpretar desde la cuestión de la cultura y la mitología griega, algo que a lo que Cortázar también le apasionaba y era un gran estudioso de la mitología griega y romana. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? Señala el propio narrador. Y acá traje esta imagen porque, por un lado, ustedes pueden ver una foto clásica de Cortázar en París en 1951, tomada por la fotógrafa argentina Sara Facio, una de las fotos también más célebres de esta reconocida fotógrafa. Y también ustedes pueden ver el plano o el plano que se pudo construir de la casa a partir de la lectura del cuento. Ese plano lo estableció Juan Fresán. Juan Fresán fue un importante ilustrador y diseñador gráfico editorial argentino que trabajó para diferentes editoriales de la época y que hizo una trayectoria también muy importante en la editorial venezolana Monte Ávila. Entonces Juan Fresán leyó el cuento y desde su concepción de ilustrador y del diseño estableció lo que es los compartimentos de la casa, que ustedes cuando lean o relean el cuento van a ver cómo el narrador lo sitúa en detalle, ¿no? Dentro de la ubicación de la calle de Rodríguez Peña. Entonces me pareció también representativo a la hora de leerlo o releerlo este cuento, en esta parte de cómo era la distribución de la casa, formarse con esta imagen, cómo estaba ubicada esta casa tan emblemática. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles, afirma el narrador como una entrada o como esta entrada principal de lo que ahora vamos a ver de la cuestión del fantástico o cómo pensar el fantástico dentro de este cuento de Casa Tomada. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate.
Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí con el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Y esta enunciación implícita, esta enunciación tácita, Cortázar trabaja mucho con la cuestión del sujeto tácito, que no está identificado directamente, se puede resumir en esta oración. Han tomado la parte del fondo. Y la pregunta del lector, bueno, ¿quién ha tomado la parte del fondo? Y acá podemos linkear con la clase uno, con la primera clase, donde Leopoldo Lugones respondería con las fuerzas extrañas, o las fuerzas extrañas han tomado la parte del fondo, ¿no? Lo desconocido, lo inquietante, lo insondable, lo que no se puede representar, lo que no se puede mencionar, lo que no se puede identificar, lo que no se puede precisar, todas esas cuestiones que hacen a la parte más honda, también más inconsciente del ser humano, es lo que juega en este relato y es lo que se conceptualiza como en el fantástico moderno. El fantástico del siglo XX va a hacer uso y utilización de esta idea de lo inquietante de lo fantástico, de lo desconocido, de aquello que no se puede representar directamente y que produce al mismo tiempo una vacilación, como señalaba Todorov, un lingüista francés muy importante, que tiene un libro publicado que se llama Introducción a la literatura fantástica, y en ese libro, al final de ese libro, Todorov señala que lo fantástico moderno se puede resumir por la vacilación que produce en el lector. Entonces, esta idea de lo inclasificable para nombrar aquello justamente que no se puede nombrar es una de las características centrales del fantástico moderno y que Cortázar explora magistralmente en este cuento Casa Tomada. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados, ¿no? Irene al narrador. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, hay también la identificación del narrador con la figura de Cortázar, con su admiración por la literatura francesa y que no es casualidad también que reside a partir de 1951 con la capital cultural desde Occidente que era París. Estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa, ¿no? Ya se va estableciendo esta idea de invasión que se produce en la casa. Una invasión que cada vez se va a intensificar más, cada vez se va a volver de un modo más tenso en el sentido del desplazamiento que deben recurrir, a lo cual deben recurrir los personajes y que va como en un increyendo, ¿no? Un increyendo que cada vez es mayor. Hasta que este primer indicio que señalaba recién va asumiendo ribetes cada vez más fuertes, más intensos, y el propio narrador es el que va enumerándolos, ¿no? Es el que va mencionándolos. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias, señala el narrador. Siempre hay
un procedimiento, un mecanismo de invasión dentro de la casa que se va repitiendo a lo largo de este cuento breve. Oí ruido en la cocina. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Inene y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora y con la casa tomada. Hay un libro del periodista y escritor Enzo Maqueira que publicó en una colección de ediciones Lea, que se llama Guía Básicas de Lectura, que se llama el libro Julio Cortázar, El Perseguidor de la Libertad. Y en ese libro, Maqueira hace una mención a todo lo que rodea este cuento, ¿no? Y dice, según cuentan amigos del escritor, escribe Maqueira, la casa del cuento existió realmente y se encontraba en Chivilcoy. Algunos aseguran que se trataba de la propiedad de la familia Javicoli, dueños de dos casas en dos manzanas pegadas. En una, los vecinos de Chivilcoy de entonces aseguraban que se escuchaban ruidos y que eran común la presencia de fantasmas. Hay que contextualizar que Cortázar trabajó como docente en la escuela normal de Chivilcoy. Alumnos de Cortázar de aquellos años creen, en cambio, que la verdadera casa tomada era una en donde actualmente funciona la iglesia evangelista. Aunque fue demolida parcialmente, aún subsiste la entrada de mayólicas y el ingreso directo al living que se describe en el cuento. De cualquier manera, el escritor solo dio una visión del texto. Para él, Casa Tomada era el resultado de una pesadilla. Esto lo describe muy bien el propio Cortázar y creo que es la hipótesis más firme, la idea de la pesadilla en relación al origen del cuento, cuando en una entrevista que a ustedes le quedan o está como parte del material en el foro, de un ciclo que se llamaba Fondo de la televisión española, Joaquín Soler lo entrevista y en un momento habla de Casa Tomada y que el cuento surgió como una pesadilla. Menciono esto porque también está la interpretación fuertemente política que quedó del cuento, que es la que instaló el ensayista argentino Juan José Sebrelli, de que el cuento se lo vinculaba con el peronismo, o se lo puede vincular con el peronismo, porque esas fuerzas extrañas, por llamarlo a la manera lugoniana, eso que va invadiendo la casa, está vinculado con las masas y la clase obrera que toma un protagonismo muy importante y cada vez mayor a partir de 1946, cuando Perón llega al poder y a su primera presidencia. Entonces, vemos cómo hay muchas aristas de este cuento que se va formando y que se va estableciendo y que, bueno, todas son todas son válidas, las más conocidas, las que más circulan, las que nosotros nos hemos hecho, nos podemos hacer como lectores, pero no quería dejar de señalar siempre la fuente principal, que es la palabra del propio escritor, y en este caso la idea del origen de Casa Tomada, vinculándolo con lo pesadillesco. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la literatura fantástica de Cortázar es la idea de pasaje, ¿no? La literatura de pasaje, como siempre se lo mencionó. La idea de pasaje en Cortázar tiene que ver básicamente, ¿m? Vamos a esta imagen, tiene que ver básicamente con la cuestión de
como un espacio y tiempo situacional de la narración permite un punto de pasaje, un punto de traslación a otro espacio y tiempo. Cuando vimos el cuento El Sur de Borges, de alguna manera el tratamiento de ese cuento, en esta idea de las realidades simétricas y anacrónicas, tiene de algún modo un punto en el cual se puede asociar la idea de pasaje. ¿Por qué? Porque Dalman está en un espacio y un tiempo que es el hospital, en el cual llega producto de un accidente que había tenido y al mismo tiempo se traslada con el tren simbólicamente al espacio del sur, de la llanura pampeana, donde asume su destino criollo y acepta el duelo con el compadrito y sale a la llanura eh, a pelear, ¿no? Con esa daga, con ese cuchillo que le llega involuntariamente. Esta cuestión de un espacio y tiempo que vimos en el sur del hospital y un espacio y tiempo que de la llanura pampeana con Dalman aceptando el reto y de estas realidades que no se anulan sino que coexisten, puede pensarse como un punto de vinculación también para estas realidades en Cortázar de un espacio y tiempo determinado frente a otro espacio y tiempo en el cual no se anulan una realidad con otra, sino que también está esta idea de coexistencia, de vinculación, de relación de realidades espacio-temporales divergentes. Para eso se me ocurrió ilustrarlo, o ejemplificarlo, mejor decir, con dos cuentos que se pueden relacionar. Uno es el cuento Continuidad de los Parques, que está incluido en su libro Final del Juego de 1956, un cuento que sorprende y siempre vislumbra por su perfección formal, estética y en la condensación de esa perfección en la brevedad. ¿Mm? Que da Cortázar porque es un cuento que no supera las 2 páginas y que Cortázar permite o muestra cómo el mecanismo narrativo de un cuento se puede establecer en primer plano, cómo se puede darle un tratamiento en primer plano donde el lector puede buscar justamente el punto de pasaje de un espacio y tiempo a otro espacio y tiempo. En esta imagen que yo les comparto, en donde hay una frase que dice en la literatura, no hay temas buenos ni temas malos, hay tan solo temas bien o mal tratados, ¿no? Mal tratados separados. Esta cuestión del tratamiento del tema tiene que ver justamente con la cuestión de la formalidad, ¿no? Una cuestión de elementos que hagan del cuento esta estructura que él consideraba perfecta en línea con lo borgiano. Nada debía sobrar, nada debía faltar y al mismo tiempo establecer un mecanismo que vislumbre la complejidad al lector. Esta frase la pueden encontrar en una conferencia que Cortázar da en Cuba, apenas iniciada la Revolución Cubana, en 1962, en la institución Casa de las Américas, en una conferencia que se llama Algunos aspectos del cuento. En esa conferencia, que está incluida en su libro Obra Crítica, volumen 2, Cortázar señala la cuestión del tratamiento formal en la literatura y en los temas que abarcan la trama, los argumentos de los cuentos. Entonces, continuidad de los parques es de alguna manera el juego de triángulo amoroso que se establece entre un lector que está leyendo una novela y al mismo tiempo los protagonistas de esa novela y cómo involuntariamente también el lector queda partícipe en un juego fatal para al lector como desenlace
porque va a ser parte de esa trama que está leyendo y que él no sabe que será parte. Entonces, acá también esta cuestión, la cuestión de la metaliteratura, ¿no? De lo metaficcional, o sea, de la ficción dentro de la ficción, en esta especie de juego de cajas chinas que podemos ir sacando capas o metafóricamente como la cuestión de la cebolla, ¿no? Esta idea de las capas que podemos ir sacando. En continuidad de los parques, esa perfección formal alcanza justamente el punto de pasaje cuando el protagonista de la novela que el lector está leyendo sale de esa ficción para matar dentro de la ficción del cuento al lector de esa novela. Para eso leo algunos fragmentos que me parecen que pueden orientar esta cuestión de la idea del pasaje en la literatura de Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes, afirma el narrador. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Acá está el lector leyendo de la propia novela. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. El puñal se entibiaba contra su pecho. Este elemento, este signo, este símbolo que a la manera yehoviana de Chekhov, que señalaba que un gran cuento es cuando se escucha un disparo y en la última línea aparece el revólver, la idea de coincidencia formal perfecta. Acá también está la cuestión del puñal como este signo que debe cerrar en el desenlace. El puñal se entibiaba contra su pecho. Todo está decidido desde siempre. Estas oraciones también que condensan la representación del cuento. Si en el sur de Borges vimos esa oración, las realidades son simétricas y al mismo tiempo anacrónicas, acá también todo está decidido desde siempre, va insinuando, va implícitamente abriendo lo que va a ser el desenlace en su fatalidad. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. También implícitamente, insinuando tácitamente ese otro cuerpo al destruir, en la vuelta del pasaje de un tiempo y espacio determinado, que es el del personaje de la novela, saliendo de la novela e ingresando al espacio y al tiempo de la lectura del lector, cómodamente instalado en su lugar de terciopelo verde, no, del sillón. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma masiva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no le veían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró, el protagonista de la historia que el lector está leyendo. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. Acá está escribiendo el espacio del lector que está leyendo la novela. En lo alto 2 puertas,
nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela y la fatalidad de ese lector del final que le espera en manos del puñal, ¿no? También que aguarda el protagonista de la novela que está leyendo, ¿no? En este triángulo amoroso que en la genialidad del cuento se resignifica porque justamente el lector que está leyendo esa trama desconoce que el protagonista de la novela lo va a matar por estar implicado en la relación de los amantes, ¿no? De la trama de la propia novela ley. Otro ejemplo de pasaje está vinculado o tiene que ver con un cuento también muy significativo de Cortázar que se llama La noche boca arriba, que también pertenece al libro Final del juego, publicado en 1956. En ese, en ese cuento, La noche boca arriba, narra básicamente la internación de un joven que se ha accidentado con su moto y en una cama del hospital sueña que es un moteca, es un neologismo esa palabra cuando la lean o la relean en función del cuento. Moteca es como si fuera la unión entre moto, que es el accidente que tiene el personaje, se accidenta con su moto, y la última parte de Azteca. ¿M? De ahí lo de Moteca, atrapado por los aztecas para su sacrificio, ¿no? El Moteca que es perseguido por los aztecas para su sacrificio. Y acá también la ubicación del concepto de pasaje en distintos momentos de la narración es un buen ejemplo para ubicar esta traslación. Siempre el pasaje se lo debe vincular con esta idea de traslación de un espacio y un tiempo a otro espacio y otro tiempo dentro de la formalidad de la trama. A mitad del largo zaguán del hotel, empieza la narración en La noche boca arriba, pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10. Llegarían con tiempo sobrado donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y él montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente, cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes. Ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y la mano, desviándose a la izquierda. Oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. Y acá aparece la cuestión de la primera dimensión del pasaje que entra en la situación inicial. Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Nuevamente, zonas en común que se establecen con el cuento del sur, ¿no? De Borges, la cuestión del sueño, la cuestión de lo onírico. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie, pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto, y la noche sin estrellas. Acá está, desde el espacio y el tiempo, de un personaje que es accidentado o se accidenta con su moto en las calles de París, al espacio y el tiempo
selvático del Moteca que es perseguido por los aztecas para su sacrificio. Se va a caer de la cama, dijo el enfermo de al lado, ¿no? Acá vuelve al espacio y el tiempo del hospital. No brinque tanto, amigazo. Abrió los ojos y era tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Caía la noche y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro. Eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes. Como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor y quedarse. Y acá nuevamente en la noche boca arriba entra la otra dimensión del pasaje. Primero fue una confusión, un traer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negros que el resto. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal subió como el escorpión de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya 3 días y 3 noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizás los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en los muchos prisioneros que ya habían hecho, pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La casa continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal del regreso. ¿Cómo establece a través de indicios Cortázar los planos de situación de un tiempo espacial en una dimensión del hospital y en otro tiempo que es en la persecución de este Moteca, sobre todo con la cuestión del puñal y el contexto de cada uno? Es la fiebre, dijo el de al lado de la cama, dijo el de la cama de al lado. A mí me pasaba igual cuando operé del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien. Nuevamente la cuestión de la traslación del pasaje. Pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete golosamente. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra resumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. También la cuestión de los sentidos, ¿no? En este caso de los olfatos, de los olores, impregna mucho esta idea de traslación del pasaje de un espacio de tiempo a otro. Inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones. Lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de lajas helado y húmedo. Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas. Gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable, ¿no? De alguna manera también está la cuestión de la prolepsis, ¿no? De la anticipación de lo que luego va a acontecer. Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Hizo un último esfuerzo con la mano sana y esbozó un gesto hacia la botella de agua. La botella de agua, indicio del hospital. No llegó a tomarla. Sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro y el pasadizo seguía interminable, ¿no? La idea de pasadizo, pasaje. Roca tras roca con súbitas fulguraciones rojizas, y él boca arriba gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse. Subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla. Desperezadamente se cerraban
y habrían buscado pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala, desesperadamente. Y al final aparece la cuestión de un efecto en el cual la cuestión del onírico y el sueño es determinante para pensar que en realidad era el Moteca que había soñado que tenía ese accidente en la modernidad de una ciudad de París con la moto. Y hay un detalle que lo voy a leer que hace justamente signo, indicio del Moteca pensando o proyectando ese accidente. Dice la parte final, alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños, un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. Esta representación de no establecer el signo de moto, ¿no? En su significado y su significante, sino un enorme insecto de metal, es el detalle que cierra en la significación en la representación del moteca de una moto que no conoce como tal o como conocemos nosotros o como representamos o como nombramos nosotros como una moto, sino que era ese insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras, ¿no? Admirable cuento para cuando lo lean o lo vuelvan a leer en la cuestión del fantástico como intersticio, finalmente, como lo define el propio autor, de pensar un espacio y un tiempo en relación con otro espacio y tiempo. Y también es interesante leer La noche boca arriba en su estructura relacionado con el cuento El Sur que vimos en la clase anterior. Algunos ejemplos de pasaje, solamente para mencionarlos y que a ustedes les quede a la hora de leerlos o releerlos estos cuentos, porque son varios los cuentos que Cortázar utiliza el concepto del pasaje como fantástico. El otro cielo es un cuento también muy conocido de Cortázar. El personaje camina por las calles de Buenos Aires de la década del 40 y cruza el pasaje de la Galería Güemes y aparece en una galería de París en el siglo XIX, ¿no? En 1870, donde es testigo de un homicidio muy importante. Todos los juegos, el fuego, otro de los cuentos de Cortázar también célebres, donde la dimensión hay un espacio y un tiempo, donde se establece una relación entre un procónsul, la mujer y un gladiador en el contexto del Imperio Romano, que se traslada a la cuestión del espacio y el tiempo de la modernidad urbana con un hombre, un examante y su nueva mujer propia de un conflicto que se establece en la ciudad, en la urbe del siglo XX, ¿no? De la ciudad. Y Axolote, ¿no? Es el otro de los cuentos paradigmáticos para pensar la cuestión del pasaje en este desplazamiento de identidades, ¿no? Donde un personaje va a visitar un acuario, que es incluso un hecho que parte de un hecho real que le sucedió a Cortázar, ¿no? Como en el caso de La noche boca arriba, parte de un hecho real, porque fue Cortázar el que tuvo un accidente andando en moto en París cuando residía en Francia. Acá lo mismo, visitando un acuario, Cortázar en la ciudad de Distrito, en México, ve uno de los peces y empieza a sentir esta traslación, esta identificación sumamente profunda con el pez, hasta que esa experiencia lo paraliza por un lado, lo horroriza por otro, y finalmente lo termina expresando en un cuento, en Axolote,
donde en el cuento el personaje que va a visitar ese acuario termina identificándose con el pez y termina finalmente en una traslación sin vueltas siendo el propio pez. ¿M? También para vislumbrar o para ejemplificar la idea del pasaje. Y en el fantástico cortasariano también no quería dejar otra de las nociones claves de Cortázar, que es la cuestión del doble. ¿M? Ejemplos del doblamiento hay varios. A mí me interesaba señalar principalmente dos. Uno tiene que ver el tratamiento del doble por aproximación. Ese cuento, ese tratamiento lo pueden encontrar en el cuento Una flor amarilla, también incluido en el libro final del juego o en las ediciones de los cuentos completos, donde un jubilado de la municipalidad está viajando en un colectivo y de repente ve a un chico y ve que rasgos de la personalidad de ese chico se identifican con él. ¿Mm? Luke era yo, dice este jubilado, lo que yo había sido de niño, pero no se lo imagine como un calco. El chico se parecía mucho a él. Esta idea de parecido como aproximación del doble es lo que juega en el cuento y la idea de la inmortalidad. No la idea de la inmortalidad porque el hombre vaya a ser inmortal en sí, sino la idea de la inmortalidad porque hay rasgos de aproximación, de identificación en la personalidad de un personaje que viven o se pueden trasladar a otro personaje y de ahí ser inmortal por determinadas características de la personalidad del otro que viven en uno. Después el cuento tiene un final que corta esa cadena, pero bueno, el núcleo de la idea es ese. Y el otro, tratamiento del doble, es por identificación directa. Y acá podemos citar el cuento, ya sea como La Isla a Mediodía, donde un comisario de a bordo que trabaja en el avión tiene el accidente y en ese accidente, en el naufragio, la persona que lo ve, que ha naufragado en ese accidente, se identifica directamente con ese comisario de a bordo que trabaja para una determinada empresa, ¿m? Que hace vuelos. Y el otro tiene que ver el doble por identificación directa con otro de los cuentos célebres de Cortázar, que está incluido en su primer libro de relatos, Bestiario, que es el cuento Lejano, ¿no? Donde básicamente es la historia de Alina Reyes, que es la protagonista principal de la historia, que va sintiendo poco a poco como va invadiendo, ¿no? También la idea de invasión, como vimos en Casa Tomada, su vida, una otra, en este caso, que es otra Lina Reyes que se identifica, que se va identificando progresivamente con ella, hasta una escena que es la escena final del puente, donde se unen de alguna manera las dos personalidades, ¿no? Las dos subjetividades de los personajes en ese puente que simbólicamente establece la unión entre ambos, ¿no? En la idea del do. Para ir finalizando esta clase, acá tenemos, bueno, a Cortázar eh, trabajando, ¿no? De alguna manera, una foto ilustrativa de su proceso de creación, podríamos mencionar, bueno, o jugar con la imaginación de todos estos cuentos que mencioné, más muchos de los cuentos que escribió junto con sus novelas y su obra literaria, que ya tiene ribetes y características universales, en esta idea del escritorio, ¿no? De los papeles, de la máquina de escribir, del contexto del proceso de escritura. Y aquí una imagen entre Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar, así como comencé en el inicio de la clase, la imagen entre Borges y Cortázar, acá también se puede
establecer una unión entre Cortázar y Bioy Casares, sobre todo por la admiración que Cortázar tenía por el propio Bioy Casares. Borges y Bioy Casares, dos escritores que vimos en la clase anterior, que se puede relacionar, se puede vincular con esta clase en la figura de Cortázar. No solamente en la admiración, sino desde el punto de vista de la obra literaria. Hay una cuestión que señala el propio Enzo Maqueira en este libro que cité hace un momento de Julio Cortázar, el perseguidor de la libertad, donde sitúa dos hechos puntuales de la relación entre Cortázar y Bioy Casares. Y dice Maqueira, un párrafo aparte merece el cuento La puerta condenada, que es uno de los cuentos de Cortázar, de de su cuentística, ¿m? Que inaugura una saga de extraños sucesos en torno a sus libros. Adolfo Bioy Casares escribió en Un viaje o el mago inmortal, que es un cuento que se encuentra en su libro El lado de la sombra, que Bioy Casares publica en 1962, un cuento en donde un hombre llega a un hotel en Montevideo, solicita una habitación y pasa la noche en vela, molestado por los ruidos que emergen desde detrás de la puerta. El cuento de Cortázar tiene el mismo argumento. Las coincidencias son asombrosas. Los personajes de ambos textos son viajantes de comercio y van a Montevideo en el vapor de la carrera, como así se llamaba. El protagonista de La Puerta Condenada se instala en el Hotel Cervantes. El de Un viaje o El mago inmortal se sorprende cuando el taxi lo deja frente al Hotel La Alhambra, porque hubiese jurado que le había indicado que lo llevara al Cervantes. El protagonista de Cortázar observa el panorama que le ofrece una ventana del baño de su habitación y describe el mismo cuadro que recuerda el personaje creado por Biol. Dos cuentos que también, para tener presentes a la hora de leerlos o releerlos en esta clave de unión, ¿no?, entre escritores. La puerta condenada de Cortázar y Un viaje o el mago inmortal de Adolfo Bioy Casares. Ninguno de los dos escritores acusó jamás al otro de plagio, señala Enzo Maqueira, y amantes de lo fantástico atribuyeron a un guiño del universo tremenda coincidencia. Una cosa extrañísima. Creo que Cortázar y yo lo sentimos como una prueba del destino, de que éramos amigos, dijo Bioy en una entrevista exagerando levemente el alcance de dicha amistad. Si bien existía respeto entre ambos, lo cierto es que la amistad se reducía a algunas pocas visitas y no apenas un par de cartas. El mismo Bioy confesaría su escaso conocimiento de la trascendencia que adquiría Julio Cortázar. Una vez, señala Bioy Casares, Cortázar salió en una revista de Buenos Aires. El caso es que él ya era bastante conocido, pero yo no lo sabía y pensando que le iba a dar un placer, le mandé el recorte y unas líneas afectuosas. Quiso hacer un gesto de amistad y así lo interpretó él, que me lo agradeció. Yo lo admiraba muchísimo y me di cuenta de repente que todo el mundo lo admiraba. Yo creo que es uno de los mejores escritores argentinos y con eso estoy diciendo que es uno de los mejores de la literatura universal. La admiración parece ser mutua. En Diario para un cuento, relato que integra Deshoras, que es el último libro que Cortázar escribe de cuentos, el autor de Rayuela le rinde un homenaje a Bioy y dice: pero a veces, cuando ya no puedo hacer otra cosa que empezar un cuento como quisiera empezar este, ¿no?, el del diario para un cuento, justamente entonces me gustaría ser Adolfo Bioy Casares. Quisiera ser Bioy porque siempre lo admiré como escritor y lo estimé como persona, aunque nuestras timideces respectivas no ayudaron a que llegáramos a ser amigos. Una forma de vislumbrar justamente esta coincidencia entre ambos, ¿no? Entre ambos
grandes de la literatura argentina y de la literatura universal. Para ir cerrando, nuevamente les muestro como en las veces anteriores los libros, como para que tengan presente. Esta es la antología personal de Julio Cortázar, editado por Alfaguara, y que él trabajó un año antes de su muerte, en 1983. Acá se encuentran cuentos como Continuidad de los Parques, Una Flor Amarilla, La Isla Mediodía, que he citado en esta clase. El libro de Maqueira, o de Enzo Maqueira, es este libro, donde básicamente hace un recorrido por, eh, por la vida de Julio Cortázar, mencionando de modo muy general la trayectoria literaria, sus obras. Y luego está este libro, que es de Soras, un muy buen libro como cierre de la producción cuentística de Cortázar. Me animo a decir que Bestiario, su primer libro de cuento, y Deshoras es lo mejor, junto a Final del Juego y todos los fuegos, el fuego de su narrativa. Deshoras de 1982. Acá está Diario para un cuento, donde él manifiesta explícitamente su admiración por Bioy Casares. Y luego está un compendio que hizo Editorial Sudamericana de sus relatos, donde también cité la narrativa, bueno, ahí se va un poco, la narrativa de Cortázar, y este libro, que es la obra crítica, que es la reunión de su teoría literaria y de sus reflexiones y pensamientos políticos. En Obra Crítica 3 está la conferencia El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica, que es la que leí un fragmento donde él mismo define qué considera lo fantástico, cómo define su propio concepto de lo fantástico en su obra ficcional para conceptualizar el concepto dentro de la historia del fantástico como género en nuestro país. En la siguiente clase y última, en la cuarta y última clase, estaremos trabajando dos figuras para pensar lo fantástico desde la literatura femenina o desde la escritura de mujeres que incursionaron en lo fantástico. Una muy representativa y muy conocida y muy importante también, como fue Silvina Ocampo, y la otra, Samantha Schweblin, para pensar lo fantástico desde el lado más actual, ¿no? Fines del siglo XX y ya entrando en el siglo XXI. Así que los espero a todos y a todas aquí en AMIA Cultura para continuar en la cuarta y última clase de la historia del fantástico en nuestro país.